La Tierra será inhabitable en 2050 si no cambia nada. ¿Dónde ir a vivir cuando lleguen las grandes inundaciones? Hablemos del colapso. Estos son algunos de los titulares que cada vez con mayor frecuencia encontramos en los medios de comunicación y en las redes sociales. Si observamos a nuestro alrededor, podremos percibir claramente cómo esta imagen aterradora del futuro va filtrando cada vez más en la opinión pública y cómo va posando en la conciencia de las personas como un hecho irrefutable e inevitable. Pero ¿hasta qué punto podemos ser escépticos ante estas visiones apocalípticas del futuro? Abramos esta puerta. Para poder abordar este tema con diligencia, creo que es necesario asentar la premisa de antemano de que vivimos en un mundo complejo en el que todo está interconectado por una extensa red de causas y efectos. Y precisamente la interacción entre el ser humano, la naturaleza y el clima intervienen infinidad de variables, por lo que deberíamos ser escépticos con la información que recibimos, exhaustivos con los análisis realizados y prudentes a la hora de llegar a conclusiones. Y más aún cuando el tema del ecologismo ha saltado a la palestra, con el consecuente enfrentamiento entre voces a favor y en contra, por lo que además deberíamos redoblar nuestra sospecha ante posibles intereses económicos y políticos camuflados detrás de las máscaras de ambas partes. Pues bien, si echamos la vista atrás, los estudios científicos corroboran la existencia de fluctuaciones cíclicas en el clima, con periodos de enfriamiento y de calentamiento. Y un ejemplo de ello es el aumento del nivel del mar en 120 metros desde la última glaciación de Würm, que es la quinta en la serie en el último 1.000.000 de años. Y estas variaciones han ido produciéndose a lo largo del tiempo por cambios en la actividad solar, en la actividad volcánica, en la atmósfera, en las mareas, incluso algunos dicen que por el efecto de meteoritos. Mucho antes de que el impacto de los humanos entrara en escena, por lo que es previsible que así continúe ocurriendo en el futuro. Ahora bien, a pesar de este telón de fondo que hemos descrito, es verdad que existe un amplio consenso en el mundo científico para afirmar que el aumento de la temperatura global en los últimos 150 años de 1,2 grados se debe principalmente al impacto de los humanos, con la quema de carbón y de petróleo que ha permitido la industrialización de nuestras sociedades. E indudablemente, estas ligeras modificaciones de la temperatura y el clima hacen que vayan cambiando las condiciones de habitabilidad del planeta, forzando al ser humano a adaptarse, con el consecuente coste económico que ello conlleva. Pero para nada implica el fin del mundo que muchos interesados están proclamando hoy en día a los cuatro vientos. Porque el planeta continuará su curso y la economía mundial continuará creciendo, pero a un ritmo ligeramente inferior debido al impacto negativo del cambio climático. Y ante esta realidad tenemos el panorama actual de polarización absurda de la opinión pública. En una esquina del cuadrilátero tenemos la rotunda negación de la existencia del cambio climático que escriben algunos conservadores, cuyo principal interés imagino que será maximizar el crecimiento económico a toda costa, sin ningún tipo de ética y obviando las externalidades negativas. Pero en la otra esquina tenemos una postura aún más preocupante, ya que es la que está ganando la batalla cultural a base de introducir una narrativa falaz y simplificada en la mente de las personas. Por una parte, remueve el miedo ofreciéndonos una visión apocalíptica del futuro y chantajeándonos con que no quedará planeta para nuestros descendientes. Por otra parte, el uso de los combustibles fósiles lo eleva a la categoría de pecado capital, identificándolo como el único causante del inevitable cataclismo. Y a su vez nos ofrece una solución para salvar el planeta y nuestras almas al alcance de cualquiera, que pasa por la adopción de un estilo de vida asceta que controle el consumismo y que evite cualquier tipo de contaminación. Además, este sacrificio virtuoso se verá recompensado con un ascenso de nuestro estatus social, lo cual nos dará vía libre para demonizar a todo aquel que cuestione la causa. Pero como cualquier esfuerzo individual será insuficiente, dirigiremos nuestro voto a aquellos partidos que se presenten como redentores de la humanidad y nos aseguren que cualquier subvención, ley o beneficio fiscal vaya dirigido a favorecer las energías renovables y a perjudicar las convencionales. Y estos partidos se reservarán, claro está, una suma importante para financiar a los medios de comunicación para que continúen espoleando el miedo social que tanto vende y así continuar engrasando la maquinaria de votos. Pero ¿cuáles son las verdaderas consecuencias de que los políticos prioricen la reducción de las emisiones de CO2 frente al resto de problemas que la sociedad padece?
¿Cuál es el principal efecto que se consigue cuando el Estado interviene en la economía, criminalizando a los combustibles fósiles y forzándonos a utilizar energías renovables? Pues tristemente, un empobrecimiento general de la población. Y es paradójico ver cómo hasta la izquierda, que tradicionalmente se ha autoproclamado como defensora de los marginados y oprimidos, está dispuesta a sacrificar a los pobres en aras de salvar el planeta. Porque no hace falta ser un gran analista económico para darse cuenta cómo la civilización occidental que hemos llegado a conseguir, con todos los beneficios y calidad de vida que nos proporciona, está construida sobre la base de una energía barata. Y desgraciadamente las energías verdes a día de hoy continúan siendo increíblemente antirrentables, mire por donde se mire. Una de las métricas más importantes para poder realizar una comparativa es la densidad de potencia, es decir, el flujo de energía que una área o masa es capaz de producir por unidad de tiempo. Y esto normalmente se mide en vatios por metro cuadrado. Si observamos el siguiente gráfico, mientras que la energía eólica produce apenas 2 vatios por metro cuadrado y la solar en torno a 6,5, el petróleo genera 195 vatios por metro cuadrado, la nuclear 240 y el gas natural 480. Otra métrica importante es el factor de planta, es decir, el cociente entre la energía producida por una central eléctrica en un periodo determinado partido por la energía que se podría haber producido si esa planta hubiera funcionado al 100% durante el mismo periodo. Y bajo este criterio, por ejemplo, en Estados Unidos, durante el año 2022, las centrales nucleares fueron capaces de producir el 92% del tiempo, o las alimentadas con gas natural el 65%. Mientras que los parques eólicos funcionaron el 35% del tiempo y los fotovoltaicos el 24%. Y esta baja capacidad se debe a que dependen de la disponibilidad de viento y horas de sol para producir, lo cual varía según la zona. Y todos estos hechos encarecen el precio de la electricidad verde. Mientras no se produzcan cambios tecnológicos que reviertan lo anterior, las personas y las empresas no van a estar dispuestas a transicionar voluntariamente hacia estas energías renovables, a no ser que se les obligue a ello o se les financie con dinero público. Un ejemplo exitoso de descubrimiento tecnológico en el sector de la energía, que ha permitido tanto reducir los precios como la contaminación ambiental, ha sido el fracking en Estados Unidos. A través de la inyección de agua a alta presión en pozos de extracción, se consigue fracturar la roca y acceder a depósitos de gas natural antes inalcanzables con el resto de las tecnologías. Esto ha permitido aumentar la eficiencia de extracción, así como aumentar la oferta disponible en el mercado. Ya sabemos que a mayor oferta disminuyen los precios. Y han sido estos menores precios los que han conseguido que las centrales eléctricas sustituyan la quema de carbón, uno de los combustibles fósiles más contaminantes, por el gas natural. Y de esta manera se ha conseguido reducir a la mitad las emisiones de CO2 por unidad de energía. Pero no solo eso, se ha conseguido reducir el precio de la electricidad vendida, lo cual repercute favorablemente en la sociedad y en el bolsillo del particular. ¿Pero qué ocurre cuando desde el Estado se imponen políticas energéticas de transición ecológica? Analicemos el caso de Alemania. En 2011, Alemania obtenía el 25% de la electricidad de sus 17 centrales nucleares. Electricidad barata y 100% limpia. Pero a raíz del desastre de Fukushima, y aprovechándose del miedo a un posible desastre nuclear, otra de las variantes con las que juega el ecologismo, se empezó un proceso de desmantelamiento de centrales, cerrando los últimos 3 reactores el año pasado. Por otra parte, su clara apuesta por las energías renovables ha ido en aumento, como se puede observar en el siguiente gráfico, alcanzando la producción eólica y solar un peso de más del 50% del total. Pues bien, ¿cuáles han sido las consecuencias de este cambio de modelo energético? El precio de la electricidad para una familia de tamaño medio ha aumentado desde los 0,25 euros por kilovatio hora en 2011 hasta los 0,33 en 2022, es decir, un incremento del 32%. Pero esto no es todo. Con el corte del suministro del gas ruso por la guerra de Ucrania y la consecuente escalada de los precios, ¿cuáles creéis que han sido las medidas tomadas para estabilizar los precios? Pues aumentar la importación de electricidad nuclear barata de Francia. Y lo más sorprendente de todo, aumentar la producción de las centrales eléctricas de carbón quemando lignito, la variante más contaminante de este combustible fósil.
Y por mucho que Alemania se publicita al mundo como baluarte del ecologismo y presuma de que el 50% de su producción de energía provenga de las renovables, la realidad es que para que su industria continúe siendo competitiva, que de hecho está dejando de serlo, y para que su población se pueda calentar en los duros inviernos, el 80% del consumo de energía continúa proveniendo de las convencionales, sea importado o sea producido en el propio país. Pero si por un momento echáramos la vista hacia los países subdesarrollados, hasta la contaminación del aire de Shanghái nos parecería irrisorio ante los siguientes datos que publica la OMS. Alrededor de 2.300 millones de personas, cerca de un tercio de la población mundial, cocinan con fuegos abiertos o cocinas con fugas que alimentan con queroseno, biomasa, leña, excrementos de animales o desechos agrícolas o carbón, lo que genera contaminantes dañinos en el aire de sus hogares. Se ha calculado que en 2020 esta contaminación del aire doméstico causó 3,2 millones de defunciones, entre ellas 237.000 de niños menores de 5 años. Y es justo aquí donde radica el principal drama a combatir. Y si realmente Occidente quisiera contribuir a rescatar a estos países de la pobreza, ¿cuáles deberían ser las políticas a adoptar? ¿Hacia dónde deberían dirigirse los fondos y las políticas implementadas? Pues tal y como la historia y la experiencia han demostrado, lo más efectivo es dotar a estos países lo más rápido posible de verdaderos mercados libres en los que la libre competencia consigan reducir los precios. En materia de energía, empezar un proceso de escalado gradual desde las energías más baratas pero más contaminantes hacia las energías más caras y menos contaminantes, promoviendo en primer lugar la producción de electricidad a través del carbón, que sí, que contaminaremos el medio ambiente, pero por lo menos conseguiremos salvar a las familias de la polución interior. Pero no solo eso, solo a través de la energía barata se permitirá por primera vez introducir electricidad en los hogares, lo cual contribuirá a liberar a las mujeres y a los niños de la esclavitud, de las tareas domésticas, físicas y manuales. Véase, por ejemplo, la revolución que supuso para nuestras abuelas la lavadora. Y así, este mayor tiempo libre podrá ser invertido en tareas de mayor valor añadido tanto para la sociedad como para la economía familiar, como puede ser estudiar o trabajar. Y conforme el país vaya creciendo, se podrá permitir transicionar hacia energías más caras y menos contaminantes, pasando, lo normal es pasar desde el carbón al petróleo, del petróleo al gas natural y, si se lo puede permitir, hacia la energía nuclear y combinarlo con energías renovables incluso. Porque no nos engañemos, y esto aplica a cualquier persona de cualquier país. Solo saliendo de la pobreza consigue uno liberarse del yugo de tener que satisfacer las necesidades básicas del corto plazo, y solo entonces el futuro empieza a coger color y forma. Y es a partir de ahí cuando puedes empezar a permitirte pensar en los problemas ecológicos. ¿Qué está ocurriendo en cambio en África? Pues que algunos países como Angola están recibiendo una oleada de neocolonialistas verdes que les están obligando a correr antes de enseñarles a caminar. Los gobiernos alemanes y estadounidenses están sacando pecho de estar concediendo créditos billonarios para la construcción de parques fotovoltaicos, con el objetivo, según ellos dicen, de ayudar a Angola a cumplir con sus compromisos climáticos. Cuando la realidad es que el 60% de la población aún no tiene ni acceso a la electricidad. Y además, las emisiones de CO2 de Angola son 25 veces menores a las de Estados Unidos, por ejemplo, y no digamos ya las de China. Pero lo peor de todo es que Angola es un país con abundantes reservas de petróleo y de gas natural que podrían estar proveyendo de energía barata a su población, porque sin embargo están siendo explotadas casi en su totalidad por empresas como ExxonMobil para su exportación a Estados Unidos. En definitiva, por mucho que nos quieran condicionar y manipular el razonamiento, se hace necesario más que nunca no caer presa ni del miedo ni del falso virtuosismo y sí, reconocer que las emisiones de CO2 tienen su impacto negativo en el planeta y en la economía. Pero la vida continuará su curso. El sol continuará saliendo y los principales problemas de la humanidad continuarán estando ahí, como el hambre, la pobreza, las enfermedades, la tiranía o las guerras. Y deberemos aplicar todo el sentido común para combatirlos de la mejor manera posible.